Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El Éxodo. Lección número 12 para el sábado 20 de septiembre de 2025. Por favor, muéstrame tu gloria. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. ¿Verdad? Es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes en estos capítulos de nuestro tercer trimestre, el libro de Éxodo. ¿Verdad? Estudiaremos ahora la lección número 12 y, como siempre, su servidor Néstor Salguera y su hermano en Cristo, César Vargas. Así es. ¿Cómo has estado, César? Bien, gracias a Dios, Néstor. Contento por la oportunidad de comentar una nueva lección. Así es. Aunque por otra parte ya se está terminando el trimestre. Así que esperemos que hayamos aprovechado, ¿verdad?, este estudio, que lo hayamos disfrutado sobre todo, ¿verdad? Aprendido bastante, ¿verdad? Así es. Quiero invitarles para que también hagan sus suscripciones al canal de YouTube, hagan sus comentarios también y puedan compartir este material. Si usted ve que tiene algún amigo o algún familiar que puede ayudarle a este material, envíeselo. Y así también nos apoya a compartir este mensaje, ¿verdad? Amén. Que las personas también puedan conocer a Jesús. Nos apoya a nosotros y participa en la predicación del Evangelio. Así y en es. la salvación de las almas. Recordemos también, familia, que estamos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática de la escritora Elena G. de White. Y el consejo para esta semana, César, ¿lo encontramos dónde? En la página 45. No hay que interrumpir el estudio en el hogar por la llegada de visitantes. Si se presentan durante el estudio, invitémoslos a tomar parte en él, demostrando que consideramos más importante obtener un conocimiento de la palabra de Dios que adquirir ventajas o placeres del mundo. Amén. En otras palabras, César, lo que la sierva del Señor nos está aconsejando es que no descuidemos el tiempo que dedicamos a la palabra de Dios por alguna visita que recibamos en nuestro hogar, sino que aprovechemos ese momento para invitarlas o incluirlas al estudio, ¿verdad? Sí, y a veces, por lo menos, yo he sabido hermanos que no vienen al templo un sábado porque llegaron visitas para atenderlas. Deberíamos de aprovechar la oportunidad para acarrearlas acá. Tal vez sea la primera vez que llegan a un templo y quién sabe, ¿verdad? Ya se enamoran de eso. Yo recuerdo a mi mamá cuando mi mamá estaba aquí en Managua y ella me visitaba y me decía: voy a llegar el viernes para venirme el domingo. Bueno, pero acuérdese que los sábados voy a la iglesia, así que no se me quede en la casa, va conmigo a la iglesia. Y entonces, bueno, mi mamá dice: está bien. Entonces ya me la traía ¿verdad?, los días de culto. Y gloria a Dios, porque ahora mi mamá es parte de la iglesia adventista, ¿verdad? Aceptó el mensaje. Así que un saludo, mamá. Te bendiga donde estés. Y pues vamos a entrar entonces, César, a lo que sería nuestro estudio de la lección 12 para el sábado 20 de septiembre del año 2025. Ese sábado 20 de septiembre va a ser el Día del Conquistador. Para los que estén pendientes ahí, y la Iglesia Adventista realiza varios, digamos, eventos, ¿verdad? Especial para el Club de Conquistadores. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. César, lección número 12. Te ruego que me muestres tu gloria. Oramos. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos en este momento por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, en este programa. Padre, así como Moisés, de manera con humildad, ¿verdad?, y necesitado de ti, oh Dios, te hizo esta petición que le muestres su gloria. Hoy nosotros también, Padre, pedimos lo mismo. Aunque ya hemos visto tu gloria, seguimos pidiendo esa gloria, esa bondad, ese carácter en nuestras vidas y en la vida de todas las personas que nos ven a través de esta plataforma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. César, ¿qué petición más específica o directa, verdad, la que hace Moisés? Te ruego que me muestres tu gloria. Qué interesante. Yo no sé cuántos de ustedes le han dicho: Señor, muéstrame tu gloria. Tenés que tener bastante, digamos, César, deseo y anhelo de conocer a ese Dios todopoderoso. Moisés no era tonto.
Moisés sabía lo que era bueno ¿verdad? y él había disfrutado mucho del Señor, de la presencia del Señor, pero él quiere ir más allá, quiere conocer más a Dios. Y fíjate que es arriesgado también, porque él es mortal igual que nosotros, Así es. es pecador igual que nosotros, pero tenía tanta confianza en Dios que le dijo, más como un amigo, quiero conocerte mejor. Ajá. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta semana. César, ¿puedes compartirnos el texto para memorizar? Así es, Éxodo 34, versos 6 y 7. El Señor pasó ante Moisés y proclamó, Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Qué texto más fascinante. Este pasaje del Éxodo es bastante importante porque describe, César, la naturaleza de Dios como compasivo y también misericordioso, y también manifiesta su justicia. Son tres cosas importantes, ¿verdad? Fíjate que Moisés se parecía a Dios. Claro, tenía una vida de comunión con Él. Moisés dice la Biblia en el libro de Números, en el capítulo 12, versículo 3, dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. ¿Verdad? Sí. Pero en lo relativo a la adoración de Dios, Moisés no daba tregua, o sea, no permitía ni un, como te digo, no bajaba la guardia, por así decirlo. Porque aunque era el hombre más manso de la tierra, cuando Israel peca, inmediatamente le llama la atención. Y Dios acá dice que Dios es amor, Dios es compasivo y todo, pero tampoco perdona. Ajá, al culpable, La iniquidad. O sea, a una persona que quiera hacerse el yo no sabía, o el no me di cuenta, no me dijeron. Siempre Moisés venía y lo reprendía. Sí, recuérdate que, como te digo, la apostasía, como miramos la semana pasada, la apostasía no es que tú pecaste y luego te levantaste. La apostasía es cuando tú desechas de una vez. Te apartas totalmente, no quieres saber nada de Dios o de lo que tú has aprendido. Eso es apostatar. Sí. Y eso es lo que Dios no perdona. Cuando tú en el camino caes, tropiezas, Dios te perdona y tú le pides perdón y te ayuda a levantar. Eso es lo que dice la Biblia. Pero cuando te rebelas, ya eso es otra cosa. Sí. Ya eso es iniquidad y eso Dios no lo va a perdonar. Es verdad. Así que tenemos que tener, no mucho cuidado, pero sí tenemos que ser conscientes en saber cómo es, ¿verdad? El Dios a quien nosotros estamos adorando. O sea, no es un Dios que está permitiendo que hagamos lo que queramos, sino que es un Dios que está, César, limitándonos, ¿verdad? Esto tienes que hacer, si quieres vida, hacelo, pero si quieres muerte, entonces Él mismo te presenta eso. Entonces tenemos que tener conciencia de lo que Dios, ¿verdad?, es para nosotros. César, todos necesitamos crecer en nuestra experiencia personal con Dios. Todos. No solamente el pastor, no solamente el anciano, no solamente el líder laico. Necesitamos hacerlo todo. Y cuando hablamos de todo, hablamos del padre, la madre, los hijos y los nietos y todo lo que estén en la casa. Necesitamos crecer espiritualmente. Ahora, el apóstol Pedro siempre, ¿verdad?, nos exhorta diciendo, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, el conocimiento de Dios no está limitado. No está limitado. Para nosotros no está limitado. Nosotros lo limitamos. Es que Dios hasta aquí quiere que yo lo conozca. No. Como tú decías, Moisés no era tonto y Moisés quería ir más allá. Claro. Cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, le está diciendo, Señor, yo sé que tú eres bondadoso, pero yo quiero que realmente me reveles quién eres tú, ¿verdad? Qué interesante. Sigue diciendo, estamos diariamente en la universidad de Dios, donde no hay gradación, sino un constante proceso de aprendizaje. Todos los días de culto, usted va a la iglesia, no vaya con el pensamiento, ay, es que hoy predica fulano, ay, es que ahora no. Tienes que ir con el objetivo de aprender. Porque a eso se va. Así es. Todos tenemos familia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero César, tú puedes predicar de la mujer samaritana. Y yo he escuchado
tus temas acerca de la mujer samaritana y yo la he predicado. Pero cuando yo te escucho, oye, eso no lo había notado yo. Ya me da otra idea, sí. Ya tengo, es verdad. Entonces siempre hay algo nuevo, porque la Biblia, sí, la palabra de Dios es extensa. Así es. Sigue diciendo, César. Bueno, dice que en cada etapa de nuestro desarrollo podemos ser tan perfectos en nuestra esfera como lo fue Cristo en la suya. O sea, no es que seamos, somos perfectos en cada etapa, ¿no? Vamos en un crecimiento. Un niño de primer grado es perfecto si sabe leer. Pero uno de primer año, de secundaria, sí, si no sabe leer... es lo que... Aunque no sepa otras cosas, el de primer año, para su edad, es perfecto. Es perfecto. Y así para segundo, y luego eso nos quita. No, tú vas a decir, será perfecto hasta que se sepa todo lo que es álgebra, ¿no? En cada etapa uno va creciendo y debemos ser perfectos. Así es. Va perfeccionándose y va de acuerdo a su edad y al nivel académico que tiene, ¿verdad? Eso es importante. En esta semana, César, estudiaremos cómo fue creciendo Moisés, ¿verdad? En su experiencia personal, no olvidemos eso, personal con Dios, ¿verdad? Y como resultado de conocer y seguir las instrucciones de Dios mismo. Es decir, que no solamente es conocer a Dios, sino también obedecerle y seguir. Ahora, ¿para qué quieres conocer a Dios? Esa es la pregunta importante. Sí, el comentario aquí. El interés por Israel no provenía de motivos egoístas. Apreciaba a la prosperidad de su pueblo escogido más que su honor personal, más que el privilegio de llegar a ser el padre de una nación poderosa. Qué tremendo, ¿va? Sí, que él amaba tanto a esos malagradecidos. Que no pensaba en que él podía llegar a ser una persona elegida para hacer, cuando le dijo, si vas a desaparecer este pueblo, entonces también ráeme a mí, porque que el Señor le dijo, voy a hacer de ti una gran nación, ¿verdad? Sí. Pero él amaba al pueblo, no quería deshacerse de él, ¿verdad? Bueno, pasamos al día 14 de septiembre, domingo 14 de septiembre, César, la tienda de reunión. Ahora, esto es importante, porque no es el tabernáculo de Dios, sí. Es una tienda de reunión. ¿Qué pasaba en esa tienda? Era una tienda de reunión, era como algo provisional, donde se manifestaba la presencia de Dios, ¿no? Sí. Y entonces cuando el pueblo peca, Dios manda que saquen esa tienda y la lleven al desierto, allá afuera, porque ya no va a estar entre su pueblo. Ahora el que quiere estar con él tiene que ir a buscarlo. Tiene que ir a buscarlo. Y no porque Dios no quiera, sino porque ellos se han revelado. Qué triste, ¿verdad? Porque estaba Dios ahí con ellos, pero como se han revelado, entonces Dios dice, yo no puedo estar con esta gente que esté en contra mía. Lee Éxodo 33, versículos 7 al 11. ¿Por qué pidió Dios a Moisés que hiciera la tienda de reunión? La tienda de reunión era era súper importante para los israelitas. Era como un lugar sagrado donde podían conectarse con Dios, ¿verdad? Era como digamos, un cuarto de oración, por decir así. Sí, era un lugar especial, como te digo, era algo previo al santuario. Sí. Ahora hay una pregunta ahí, ¿cómo construyó Dios una relación con Moisés? Ese sería excepcional. Bueno, un estudio de la vida de este muestra cómo creció en su conocimiento del poder, el amor y el carácter de Dios. Este es el componente crucial de una relación con el Señor. Moisés fue utilizado poderosamente por Dios aún antes de llegar al monte Sinaí. Incluso mientras era preparado para su futuro papel de liderazgo, en la tierra de Madián, mientras cuidaba las ovejas, Dios lo inspiró para escribir 2 libros, el libro de Job y el libro de Génesis. Qué maravilloso, qué tremendo. Yo me imagino a Moisés, César, en ese momento. O sea, ¿cómo comenzó a escribir esos libros? ¿Cómo comenzaría? ¿Cómo Dios? Porque entendamos algo, estos libros Él no los escribió así por así, tuvo que haber recibido visiones para poder describir. Porque la mente humana no es capaz de decir, y estaba la tierra vacía, y el Espíritu de Dios se movía, como comienza el Génesis. O sea, tenías que tener una visión para que pudieses detectar toda la escena y poder describirla, ¿verdad? Qué maravilloso. Ahora, desde ahí ya Moisés, César, entonces ya estaba siendo preparado para hacer su gran trabajo en libertar a Israel, ¿verdad? Imagínate que si Dios te escoge para escribir un libro sagrado, ese tipo era una persona consagrada al Señor. Consagrada. Okay. Mira lo que sigue diciendo el comentario. Luego, el dramático acontecimiento en la zarza ardiente
fue llamado por Dios para sacar a Israel de Egipto. Él vio la derrota de los dioses egipcios y del poderoso ejército del faraón en el Mar Rojo. Observó durante muchas semanas cómo Dios conducía a Israel desde Egipto hasta el Sinaí. Después de la experiencia que resultó en el resplandor de su rostro, Moisés guió a Israel durante 39 años hasta los límites de la tierra prometida. La Biblia afirma que Moisés fue un siervo fiel de Dios, un faro inextinguible en la oscuridad, un profeta modelo a la luz de la cual habrían de ser medidos los demás. Fue un agente de cambio, aunque el pueblo no siempre siguiera las indicaciones y sus palabras. Como lo hacían, prosperaban también. Qué tremendo. Imaginémonos que Dios diga esto de nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Decir que éramos líderes, que dedicábamos tiempo, familia, y nuestra vida no ha terminado. Bien podemos hacer eso, claro, ¿verdad? Porque estamos hablando también, César, del legado que dejó Moisés. Su ejemplo, su dedicación, su amor, no solamente para Dios, sino para su pueblo. Por eso, y ahí fíjate que me llama la atención porque ahí Moisés él mismo cumple con los 10 mandamientos, ama a Dios y ama al pueblo. Es que no puedes amar a Dios y despreciar al pueblo. Sí, es lo que imaginémonos que si, discúlpame, imagínate que Moisés hubiera dicho, bueno, está bien, Señor, raja ese pueblo. Sí, me tienen hasta la coronilla. Entonces, no. No, él también hubiera sido desechado porque Dios estaba probando a Moisés. A Moisés. Okay. Es correcto. ¿Por qué Moisés hace esa petición? Dice el comentario ahí de la lección. Él comprendió que por su propia fuerza no podía realizar aceptablemente la obra de Dios. Sabía que si podía obtener una clara visión de la gloria de Dios, estaría capacitado para avanzar en su más importante misión. No por su propia fuerza, sino por la fuerza del Señor, Dios Todopoderoso. Toda su alma se extendió hacia Dios, anhelaba saber más de Dios para poder sentir de cerca la divina presencia en cada emergencia de perplejidad. No fue egoísmo lo que impulsó a Moisés a pedir la visión de la gloria de Dios. Su único objetivo era el deseo de honrar mejor a su Hacedor. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea, como para... hablemos de niveles, como para subir de nivel, ¿verdad? Señor, me siento que estoy en un nivel bajo. Yo necesito subir de nivel, o sea, necesito más. Y es lo que nosotros deberíamos de pedir. Ahora, ¿quién nos da eso? Es el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? O sea, querer conocer más a Dios para entender mejor y estar más capacitado para cumplir la misión. Más capacitado para explicarle a los demás el asunto. Ahora, y qué maravilloso es, y hay que perdón, César, y qué maravilloso es cuando tú conoces a Dios. Porque entre más lo conoces, más te das cuenta de tu pecaminosidad y de lo vil que eres. O sea, la gente ha malinterpretado el conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios y sabes más de Dios, entonces tú te sientes santo. Tú te sientes una persona impecable, intachable, pero no es así. Es al revés. Es al revés. Precisamente dice lo que dice el comentario. Moisés sabía que la tarea que le faltaba era difícil y que él no podía, necesitaba de la ayuda del Señor. Amén. ¿Y cuánto nosotros necesitamos de la ayuda del Señor ahora? Todos necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Señor, por favor, ayúdame. Me siento que estoy... Y saben, familia, algo que nosotros no podemos dejar de un lado es involucrarnos en la obra evangélica. Cuando nos involucramos en la obra evangélica, César, nos vamos a dar cuenta del potencial que el Señor nos va a dar, o que tenemos y que el Señor nos abre, nos descubre. ¿Me entiendes? Pero si solo estamos en la iglesia, como yo siempre digo esta palabra, como turistas, nunca vamos a pasar de lo mismo, ¿verdad? Pero nos involucramos, aprendemos, escuchamos, visitamos, andamos aquí, esto y lo otro. O sea, tu experiencia con Dios va a ser, sin límite, porque vas a querer hacer otro, ni vas a querer ir a hacer otra visita, hacer otra campaña, hacer otra visita. Y así vamos. Es lo que el Señor quiere. Así es como en todo, ¿no? Si tú te involucras en un negocio, a medida que vas conociendo, te vas haciendo más experto. Así es. Igual en los negocios del Señor. En el negocio. Amén, así es. Qué maravilloso. Bueno, pasamos al día lunes 15 de septiembre, Señor, para que te conozca. O sea, ese era el propósito del muéstrame tu gloria, ¿verdad? Para que te conozca. Éxodo 33,
versículos 12 al 17. ¿Qué pidió Moisés al Señor? ¿Por qué insistió en que la presencia de Dios lo guiara? César, Moisés pidió a Dios que no los abandonara, que su presencia constante fuera la garantía de su éxito y la señal de que eran el pueblo elegido. O sea, su relación con Dios era tan importante que no concebía avanzar sin la guía de Dios. Es que, como te digo, él sabía que solo no podía. Si él se iba solo, inmediatamente estaría perdido. Entonces él le dijo, te ruego que me hagas saber tus planes. ¿Cuáles son tus planes para Israel? Para yo también poder estar en sintonía con eso. Y después le dice, Señor, si usted no va conmigo, yo no voy tampoco. Aquí me quedo. Sí. Si tu presencia, Éxodo 33:14, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Que no vamos a quedar. Es que irían directamente al fracaso. Y eso deberíamos hacer nosotros en todo, ¿no? César, ¿y cómo fue el crecimiento de Moisés? El crecimiento de Moisés en el Señor fue constante. Constante, no olvidemos esa palabra. Se acercaba cada mes más al Señor y procuraba asemejarse a Él. Y cierto día, mientras conversaba con Dios en la tienda del encuentro, Moisés se dio cuenta de que no lo conocía y le dijo, concretamente te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. Éxodo 33:13. Él era consciente de su gran necesidad de comprender a Dios de una manera más profunda, o sea, no superficial, ¿verdad? Imagínate. No, más profunda. Descubrió que cuanto más lo conocía el Señor, menos, o sea, estaba más lejos. Más lo desconocía. Sí. Se conoció su necesidad y anhelo sinceramente de conocerlo mejor. Y Dios le concedió de buen grado el deseo de Moisés. Qué maravilloso. Y yo me pregunto, si Moisés con tanto y tantas cosas que Dios le había utilizado no lo conocía, ¿cómo estamos nosotros ahora? Nosotros en eso? ¿Cómo estás tú? O sea, necesitamos hacer un autoanálisis en nuestras vidas, es decir, y podemos, César, a respondernos esa pregunta o hacernos esa pregunta. ¿Cuán cerca estoy de Dios? ¿O cuán lejos estoy de Dios? ¿Verdad? César, al observar las experiencias de Moisés hasta ahora, vemos que fue atraído a una relación más profunda e íntima con el Señor y creció espiritualmente. Para empezar, subió al monte, ¿te acuerdas? Sí. Allá subió al monte a presentarse ante Dios en Éxodo 19:3. Luego fue a la cumbre del monte, Éxodo 19:20. Y después se acercó a la nube, la densa oscuridad en la que Dios se encontraba en Éxodo 20:21. En otra ocasión, Moisés se internó en la nube, donde estaba Dios, y permaneció con el Señor 40 días y 40 noches, que fue cuando hicieron el bacanal los israelitas, ¿verdad? Con ese, todo lo que estaba ahí. Ahora, durante ese tiempo Moisés hizo 2 preciosos regalos. Número 1, el decálogo. Así es, los 10 mandamientos. Las tablas de la ley, escritas y talladas por Dios mismo. Y número 2, las instrucciones para construir el tabernáculo. así es. Qué maravilloso. O sea, y aún así dice, Señor, no te conozco. Necesito profundizarme más en ti. Es lo mismo, al conocer más a Dios te ves más pecador, ¿no? Sí. O sea, Dios es tan grande que entre más cavas, el asunto se hace más grande. Más grande. Nosotros, si tú solo conoces tu pueblo y tú te comienzas a explorar tu país y luego vas al mundo y sales de acá y vas al sistema solar y luego vas más allá. Y vas al universo, todas las constelaciones y todo eso, qué maravilloso. Es inmenso, ¿no? Inmenso. Pero tienes que tú aventurarte a conocer para que te des cuenta. Es correcto. Lo mismo sucede con el Señor. Nosotros estudiamos, conocemos, hablamos de Él, escuchamos de Él, de tal manera que nos damos cuenta de que lo que conocemos es nada. Así es. Ahora mira lo que dice aquí el comentario. Debemos suplicar a Dios las bendiciones tal como Moisés lo suplicó en el monte. No tenemos tiempo que esperar. Nuestro Señor viene y es hora de poner nuestra casa en orden. Hay un gran trabajo que hacer. Y si vas a tu prójimo con tu corazón lleno de calor y resplandeciente amor, ¿no crees que puedes encontrar la llave para abrir el corazón de tu prójimo? Amén. El problema con nuestra obra ha sido de que nos hemos contentado con presentar una teoría fría de la verdad. Así es. No es una cosa que yo cuente a alguien de algo que escuché, a que yo diga Que vos tengas por tu experiencia personal. Correcto. Ahora, no es lo mismo que yo llegue a decirte, César, Dios te ama.
sea, con una frialdad. Pero si tú llegas con aquella seguridad de decirle, César, Dios te ama y Él está dispuesto a perdonarte todo lo que tú hayas hecho. O sea, y tu vida me da evidencia a mí de eso. sí, o sea, y tú dices, oye, Néstor me está hablando de una manera segura y lo miro que anda alegre. O sea, yo quiero saber de ese Dios. Entonces, ahí comenzamos a transmitir el gozo de la salvación. ¿Tú recuerdas cuando la gente hablaba de Jesús y decía, Él no habla como los fariseos, habla como quien tiene autoridad, Así como es. quien sabe del asunto? Y cuando los galileos estaban allá en Hechos capítulo 4, que decían, oye, no son estos los galileos, pero si hasta hablan igualito que Jesús. Ya habían pasado tiempo con Jesús y ahora ellos estaban, ¿qué cosa? Reflejando, porque dicen, verdaderamente ellos han estado con Jesús. O sea, la relación del hombre con Dios, al final o el resultado es que el hombre va a revelar el carácter de Dios al mundo. Así es. Este conocimiento que Moisés deseaba no era una mera comprensión intelectual acerca de Dios, sino un conocimiento de vivencia de su persona. No es de extrañar que siglos más tarde Jesús dijera, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero es Jesucristo, a quien tú has enviado, según Juan 17:3. Así es. Decir que la máxima revelación que Dios hizo de sí mismo a los seres humanos consistió en hacerse uno de ellos. Así es. ¿Verdad? Y bueno, y lo que decimos, Moisés pide la revelación de su gloria para conocerlo mejor, para entender mejor a Dios y para también poderle comunicar eso al pueblo. No lo hace con aquella para jactarse y decir, conozco a Dios. No, ¿Entiendes? Sí, así es. No, sino que para comprender a Dios, entenderlo, y así por lo menos Él dice, Señor, gracias porque ahora ya sé tus pensamientos. Yo quiero también colaborar contigo. Así es. ¿Verdad? Y Familia, bueno, diga. Sí, no. Y así la experiencia la vamos a ver ahora, cómo la gloria de Dios se revela en Moisés ahora, después de esta experiencia. Así es. Familia, lo que les quería decir era que en este día Dios nos invita a que lo conozcamos, a que nos acerquemos y le digamos, Señor, yo quiero conocerte. ¿Cómo podemos conocer a Dios nosotros? A través de su palabra. Recordemos que Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñen las escrituras. ¿Y qué es escudriñar? Excavar con dedicación, con deseo, con anhelo de saber, de comprender, de conocer a ese Dios. Y una vez que lo hagamos, vamos a decir, verdaderamente, Dios es maravilloso. Y eso te va a llevar a presentarle ese Dios a alguien que está necesitando de ese Dios ahora en este momento. Así es. ¿Verdad? Bueno, pasamos al martes 16 de septiembre, César, y aquí está, ¿verdad? La petición de Moisés. Te ruego que me muestres Tu gloria. tu gloria. Ok. Tras la apostasía con el becerro de oro, Moisés intercedió por el pueblo a Dios y quiso tener la seguridad de que el Señor seguiría conduciéndolos a la tierra prometida. En lo más profundo de su ser, también deseaba conocer mejor a Dios. Amén. Ese era el punto. Ese es el punto principal de Moisés. Ahora, cuando nosotros hablamos de gloria, César, ¿qué se te viene a la mente? Cuando hablamos de gloria, César, yo me imagino una luz resplandeciente que te deja ciego. No sé cuántos de ustedes se han levantado temprano y el sol, César, está que pega. A veces cuando voy saliendo de Chinandega, voy para Managua o para León, ese sol pega ya tipo 6:30, 7 de la mañana, te golpea. Y a veces podemos pensar, la gloria del Señor es una luz resplandeciente. Te ciega, ¿no? Sí. Entonces, pero vamos a ver qué es la gloria del Señor. Dice, lee Éxodo 33, 18 al 23. ¿Cómo respondió Dios a la petición de Moisés de ver su gloria? Bueno, Dios le mostró a Moisés su bondad y le permitió ver su gloria, pero le advirtió que nadie puede ver su rostro y seguir con vida. Imagínate eso. Le dijo que solo iba a ver la espalda. Nada más, solo iba a ver pasar, ¿verdad? Es una muestra del poder y la santidad de Dios. Ahora, fíjate qué interesante, y analizando este texto, dice que cuando él va a pasar, le dice el Señor, te voy a esconder en la peña. Y por esa endijita va a verme. Te voy a poner la mano encima para que no muera.
Y esto que Moisés es un tipo súper Consagrado. Y yo no sé por qué muchas personas dicen haber visto a Dios y amanecen bien. Y amanecen vivos y radiantes. Pero lo interesante de esto es que en la peña, en Jesús de la roca, entonces es la única manera en que nosotros podemos acercarnos a Dios. Y podemos permanecer con vida. Dice el versículo, el comentario bíblico adventista, hablando del versículo 18. Ajá. Cuanto más conoce un hombre a Dios, tanto más anhela conocerle. Amén. Y dice, en la presencia divina hay plenitud de gozo. Amén. En la presencia, ¿escucharon? En la presencia divina hay plenitud de gozo. Te ruego que me muestres tu gloria. Pidió Moisés al Señor en su misericordia. El Señor le reveló su gloria. Sin embargo, al responder a la petición de Moisés, Dios prometió mostrarle su bondad. Se puede concluir con seguridad que la gloria de Dios es su bondad, es decir, su carácter. ¿Verdad? Esa es la gloria del Señor. Por eso dice el apóstol, bueno, vamos más allá, no me quiero adelantar, pero nosotros tenemos que entender que la gloria del Señor, cuando dice y darle gloria, Apocalipsis 14, dice y darle gloria, es decir, refleja el carácter de Dios. Eso te iba a decir, no es solamente decir gloria a Dios. Ajá, gloria, aleluya, no. Darle gloria a Dios es reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas, o sea, reproducirlo. ¿Verdad? Y dice el comentario, la gloria de Dios consiste en otorgar su poder a sus hijos. Desea ver a los hombres alcanzar la más alta norma, según el hermano Guay. Su gloria es abrazar a los pecadores arrepentidos. Amén. Y proveer todo lo necesario para la transformación de ellos. Al mismo tiempo, es nuestra gloria revelar su carácter en nuestra vida y darlo a conocer a los demás. ¿Viste? ¿Cómo vamos a mostrarle o cómo le vamos a dar gloria al Señor? Cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando visitamos a alguien, como dice ahí, o sea, le mostramos a esa persona que hay un Dios todopoderoso que está dispuesto a transformar su vida, a darle una vida nueva y que también desea que esa persona sea un instrumento poderoso en las manos de Dios para anunciar también las verdades y las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué maravilloso! Yo no entendía tanto esto acerca de la gloria. Sí, y mira lo que sigue diciendo el comentario. Este reflejo del carácter de Dios, su bondad, amabilidad y tierno amor, debe verse en nuestras acciones. Amén. De esa manera tenemos la oportunidad de no ser solo una bendición para el mundo, sino una luz resplandeciente para el universo que nos observa. Como dice el apóstol Pablo, porque pienso que Dios nos asignó a nosotros, los apóstoles, el último lugar, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Primera de Corintios 4:9. Qué maravilloso. El apóstol Pablo César estaba consciente de que todo lo que él hacía era visto y verificado por los ángeles del cielo, por los mundos que no pecaron y también por los hombres que están aquí en la tierra. Así es. Por eso cuando los cristianos estaban en Antioquía dijeron, estos son cristianos. Por su comportamiento. Se parecen a Cristo. Sí, su comportamiento, su forma de hablar, su forma de actuar, porque eso refleja, ¿verdad?, la gloria de Dios en nosotros. Así que es lo que estamos hablando. En Romanos capítulo 2, versículo 4, Pablo dice que la bondad de Dios nos guiará al arrepentimiento. Es decir, su bondad y el carácter de Dios, señalado por el Espíritu Santo, son los que convencen a las personas de su pecaminosidad y de su necesidad de salvación. Así es. Cuando miramos a la cruz y sabemos quién estaba allí, era el Señor mismo. Por eso es importante, familia, que nosotros no olvidemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Porque eso tiene que ser el motor que nos despierte y nos diga, ¿qué pasó ahí? Despertemos. Nosotros no hemos sido comprados, dice el apóstol Pedro, con oro ni con plata, sino que con esa sangre que fue derramada en el Calvario. Ese es el precio que Cristo pagó por nosotros. Y nosotros no podemos permitir que esa sangre sea derramada en vano. No podemos permitir eso. Cuando sabes que hay un hombre que lo dio todo por ti, que entregó todo por ti, ¿verdad? Dice el comentario, este incidente, hablando de Moisés, ¿verdad? Sí. Y sobre todo la seguridad de que Dios oiría su oración y de que la presencia de Dios le acompañaría,
era de más valor para Moisés como caudillo que el saber de Egipto y todo lo que alcanzara, la ciencia militar. Imagínate. Ningún poder, habilidad o saber terrenales pueden reemplazar la inmediata presencia de Dios. Qué maravilloso, ¿eh? Qué tremendo. Familia, nosotros, bueno, ¿cómo les digo? Tenemos la mayor evidencia, ¿verdad?, de que Dios, a pesar de nuestra condición pecaminosa, nos ama tanto y desea restaurarnos. ¿Cuál es la mayor evidencia? Que envió a Jesús a mostrar su carácter, ¿verdad? Porque eso fue lo que Jesús vino a hacer, a revelar el carácter del Padre, ¿verdad? Cuando Felipe se le acercó y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, tanto tiempo que has andado conmigo, o que han andado conmigo, y todavía no han visto al Padre. El que me ha visto a mí, pero no está hablando en persona, el que ha visto mis acciones, el que ha visto mi forma de hablar, el que ha visto cómo abrazo a los enfermos, cómo sano a los enfermos, cómo me les acerco a los leprosos. O sea, eso es ver al Padre. Estaba mostrando la gloria de Dios. Así es. Y nosotros también somos llamados a hacerlo. Pero como te decía al inicio, nosotros limitamos eso porque Dios quiere acercarse a nosotros y siempre ha sido, como lo veremos en la próxima lección, Dios siempre ha tenido la iniciativa para acercarse a nosotros, y nosotros Amén. somos los que nos escondemos. Y entonces nosotros hemos de reflejar a Dios en nuestras acciones para que los demás puedan verlo. Por eso Jesús decía, vosotros sois la luz del mundo, ¿te acuerdas? Sí, cuando Él dijo que también Él era la luz del mundo. Entonces, cuando habla de la luz, acordémonos que Él es como, digamos, César, el sol, que tiene luz propia. Pero la luna, ¿por qué alumbra? Porque el sol le pasa la luz. Sí. Porque la luna no tiene luz propia, entonces nosotros somos iguales. Nosotros somos lunas, por decir así. Y Jesús es el sol. Entonces, la luz de Él la tenemos que reflejar nosotros en este mundo de oscuridad. Que no se nos olvide eso, familia. Bueno, pasamos al miércoles 17 de septiembre, César. Dios se revela. Me gusta eso porque Dios no quiere ser un Dios misterioso, César. Ni un Dios oculto, ni un Dios que esté escondido. No, Él quiere revelarse a ti. Y te dice, César, mira, yo soy Dios y yo quiero que tú me sirvas. O sea, Dios, familia, te pone todas las cartas, por decir así, sobre la mesa. Esto es lo que vas a hacer. ¿Lo tomas o lo dejas? Y su administración es transparente. Sí. Él te ha mostrado lo que le gusta y lo que no le gusta. Y te ha dado a elegir también. Así es. Entonces, si ya agarras otro camino, pues será por tu propia elección y no porque Dios te lo haya mandado. Amén. Éxodo 34, 1 al 28. ¿Cómo reveló Dios su gloria a Moisés? Me gusta porque aquí, César, en este versículo, dice Éxodo 34, ¿verdad? Dice, vamos a leerlo aquí. Versos 6 y 7, creo. Sí, esos son los versos que más vamos a... 34, 6 y 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí Dios se revela ante Moisés y le dice, esto soy yo. Yo no te estoy mintiendo, soy un Dios piadoso, misericordioso, pero también cuando tengo que llamar al pecado por su nombre, lo llamo. Ahora, mira qué interesante. Cuando Dios cuando Moisés, conoce mejor a Dios en esta manifestación, dice el versículo 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Amén. O sea, la adoración a Dios no es brincar y saltar y hacer cualquier cosa. O sea, la grandeza de Dios, Moisés no tuvo más que agachar su cabeza y adorar. Yo no me imagino una adoración donde tú puedas hacer lo que tú quieras. O sea, la manifestación de Dios hacia nosotros debe llevarnos a una reverente adoración al Señor. Y qué maravilloso, porque nosotros podemos ver muchos ejemplos también, César. ¿Te acuerdas cuando
cuando iba a conquistar Jericó y estaba allá, estoy hablando de Josué capítulo 5, versículo 13, y se le aparece el ángel con la espada desenvainada. Y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Soy el príncipe del ejército de Jehová. Dice que entendió que era Dios. Se quitó la sandalia y lo adoró. O sea, no dice que brincó como tú dices o bailó o algo, no. La misma secuencia o el mismo protocolo, por decir así, de adoración a Dios. Es decir, Dios nos enseña a través de esta historia de que la adoración tiene que ser algo, César, pasivo, consciente, como lo hizo Moisés, rostro a tierra, ¿verdad? Así es. Moisés tenía que llevar consigo, César, 2 tablas de piedra como las que había roto, ¿verdad? Éxodo 32, 19. Iba a encontrarse con el Señor en el monte Sinaí por 7ª vez. Sus ascensiones anteriores son mencionadas en los versículos del Éxodo, ¿verdad? Bueno, ahora, Moisés comenzó su ascenso por la mañana temprano, pero ¿ya estaba preparado Moisés para ese glorioso encuentro? Así es. Dice que Moisés ya estaba preparado para esta gloriosa visión del carácter divino, cuya belleza resulta más clara aún en virtud de esta impresionante revelación que hizo el Señor mismo. Yo pensé que era Moisés que lo había dicho, fíjate, sí, anteriormente. La más importante descripción de quién es Dios, el hilo de oro entretejido en toda la Biblia. La proclamación hecha aquí por el Señor es Juan 3:16 del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Juan 3:16 del Nuevo? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió o dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, César dice aquí que Moisés ya estaba preparado para encontrarse o ver esa visión. La pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Será que Moisés ya traía esa petición desde hace tiempo? Ya la traía, ¿verdad? Ya la traía formulando. Señor, quiero pedirle al Señor que me dé su gloria. Voy a esperar el momento indicado, ¿verdad? A veces nosotros no estamos preparados para algunas peticiones. Hay que tener mucho cuidado también porque necesitamos estar, como dicen César, si le queremos pedir algo al Señor, tenemos que irnos preparando para el momento. Señor, esto tú sabes que lo he venido pidiendo, ¿verdad? Mira que interesante, me recordaste la historia de David. Ajá. Cuando el Señor lo ungió por rey y seguía gobernando Saúl. Y le hizo la guerra a Saúl y los persiguió mucho tiempo. Y yo me preguntaba, ¿y por qué el Señor no le entregó de una vez el reino a David? Pero la hermana fue aclara y dice, David necesitaba avanzar mucho, necesitaba todavía madurar, necesitaba llegar a un conocimiento más cercano con desarrollar también sus habilidades, estrategias y sobre todo, César, su amor al prójimo. Entonces, David no estaba preparado todavía. Sí. Y como tú decías, Moisés pudo haberlo dicho antes, pero es que Dios todavía no se lo había concedido porque hasta Dios le hubiera ofrecido eso. Así es. Pero tal vez Moisés no estaba listo. No estaba listo. Qué maravilloso. César, cuando Moisés recibió la excepcional, ¿verdad?, inaudita e incomparable explicación del nombre de Dios, se postró y adoró al Señor, como tú dices. Cuando vislumbramos el amor, la gracia y la misericordia, la compasión, la bondad, la fidelidad, el perdón, la santidad y la justicia de Dios, también nos sentimos atraídos por Él. Así es. Cuando vemos y admiramos sus cualidades excepcionales, comenzamos a experimentar un amor hacia Él que hace nacer en nosotros el deseo de servirle y serles obediente. Puesto que Él nos ama, nosotros también le amamos, dice 1 Juan 4:19. Después que tú te encuentras con Dios, y es que yo siempre he dicho, familia, que el ser humano cuando choca con Dios no vuelve a ser el mismo. O te pone suave o te pone duro. Sí, no vuelve a ser. ¿Saben por qué lo digo? Miren, el apóstol Pablo, para él andaba haciendo lo correcto para Dios, andaba apresando a los cristianos y lo andaba callando porque él decía, ¿cómo es posible que estos anden predicando de un Dios que murió? Y ¿saben algo? Dios tuvo que detenerse para encontrarse cara a cara con Saulo. Y entonces cuando él recibe ese choque, porque fue un choque como que choque en la pared,
¿Por qué me persigue? Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que haga, Señor? O sea, el encuentro de Saulo con Jesús pudo hacerlo 2 veces, o sea, pudo haber tenido otro resultado negativo. Y decir, no, yo no creo en esto, ¿verdad? Pero siempre nosotros tenemos que entender que Dios busca la manera, César, de llamar nuestra atención. Fíjate que este asunto de Moisés y la revelación del carácter me recuerda como cuando tú tienes tu niño y tú le aconsejas y le aconsejas. Y entonces, y yo creo que muchos lo hemos dicho, no lo vas a entender hasta que seas padre. Así es. Porque el muchacho no lo entiende, no ha experimentado eso, no tiene ese conocimiento. Pero cuando llega a estar en la misma posición que tú estás ahora, dice, tenía razón mi papá o tenía razón mi mamá. Es verdad. Entonces Moisés quiere conocer mejor al Señor, quiere entender mejor las cosas, para poder, ¿cómo te digo?, completar la misión que te ha dado. Y estar seguro, ¿verdad? O sea, él estaba seguro de quién era, pero estaba seguro de que necesitaba crecer más. Mira lo que dice aquí. En esta revelación de sí mismo, Dios asegura a Moisés que realizará hechos maravillosos en favor de su pueblo y que lo conducirá a la tierra prometida. Renueva además el pacto con ellos, prometiendo que otras naciones verán su majestad y sus obras poderosas. Voy a concertar un pacto, ante todo el pueblo. Haré maravillas nunca hechas en toda la tierra, en ninguna nación, y todo el pueblo que te rodea verá la tremenda obra que yo, el Señor, haré por medio de ti. Qué maravilloso. O sea, Dios está renovando el pacto. Recuerda que por eso subió Moisés con las 2 tablas. Sí. Ahora mira, interesante Ese comentario. Y porque estamos hablando de que Dios se revela. Sí. En la palabra de Dios contemplamos el poder que estableció los fundamentos de la tierra y que extendió los cielos. Únicamente en ella podemos hallar una historia de nuestra raza que no esté contaminada por el prejuicio o el orgullo humano. Amén. En ella se registran las luchas, las derrotas y las victorias de los mayores hombres que el mundo haya conocido jamás. En ella se desarrollan los grandes problemas del deber y el destino. Se levanta la cortina que separa el mundo visible del invisible y presenciamos el conflicto de las fuerzas encontradas del bien y del mal, desde la primera entrada del pecado hasta el triunfo final de la rectitud y de la verdad. Y todo ello no es sino una revelación del carácter del Señor. Amén. O sea, todo lleva al único propósito: revelar el carácter de Dios. ¿Verdad? Qué tremendo, qué maravilloso. Nosotros debemos de estar conscientes que mientras dedicamos más tiempo en la palabra de Dios, más nos vamos a padecer a Dios. ¿Y qué es lo único que necesitamos? Esa es la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús lo dijo, ¿no? Estudia la Biblia. Porque en ella hay vida eterna. Ella da testimonio de mí. O sea, la idea de la Biblia es que tú conozcas a Dios. Así es. Ahora, en la contemplación reverente de las verdades presentadas en su palabra, la mente del estudiante entra en comunión con la mente infinita. Amén. Un estudio tal no solo purifica y ennoblece el carácter, sino que inevitablemente amplía y fortalece las facultades. Amén. Familia, si usted no necesita tener, César, un doctorado, un posgrado, una maestría, hablando intelectualmente, para conocer a Dios, es necesario, tal vez le ayude, pues, porque el apóstol Pablo era bien estudioso, era un hombre preparado, pero los apóstoles no eran preparados. Y llegaron a conocer a Dios de una manera increíble, impresionante. Sí, Dios te utiliza en el estado que estés. Ahora, lo que cuenta es la disposición. Porque tú puedes ser intelectualmente preparado, pero si no estás dispuesto a conocer a Dios, no te va a obligar el Señor. ¿Entiendes? Sí, muchas personas que han sido muy inteligentes en otros asuntos, pero en asuntos espirituales no quieren saber nada. Así es. Y hasta se dice, no puedo esto. Ahora, muchos de nosotros, César, sabemos el Salmo 23. Muchos. Pero muchos de nosotros no conocemos al pastor del Salmo 23. ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, nosotros citamos el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? Fíjense que textualmente yo lo voy a leer. Salmo 91, mira lo que dice, porque me llama la atención lo que el Salmo está diciendo. Dice el Salmo 91 lo siguiente. Miren cómo dice aquí, y es importante que nosotros podamos
leer, ¿verdad? Leer. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Ahora, la palabra habitar es permanecer. No dice el que de vez en cuando habita. No dice el que de vez en cuando. Dice el que habita. Es decir, el que pasa tiempo en el abrigo del Altísimo. Que demuestra que realmente quiere estar ahí y vivir de esa manera. Correcto. Dice morará. Morará. ¿Qué es morar? Va a estar ahí. O sea, tenemos que tener nosotros, familia, de que cuando vayamos nosotros a estudiar la Biblia, tenemos que comprender, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, lo que nos quiere decir. ¿Cuántos de nosotros hemos citado el Salmo 91? Pero ¿cuántos de nosotros no estamos habitando en ese abrigo? Es lo que te iba a decir. Cuando hablaste del Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pero tú lo citas para que el Señor te proteja o te guarde. Pero no pensando en obedecer donde el Señor te lleve. Amén. Es la otra contraparte. No estando consciente de que para ser oveja del Señor, tienes que escuchar su voz. Exactamente. ¿Verdad? Porque dice, mis ovejas me conocen, dice Jesús. Yo las conozco a ellas, porque ellas escuchan mi voz. Así es. Así que familia, bueno, por eso dice el comentario acá. Ajá. Los israelitas debían obedecer a Dios y seguir sus 10 estipulaciones claras para asegurar su prosperidad. Así es. Cuando ellos se comprometen, entonces Dios pidió a Moisés que escribiera el contenido de ese pacto previamente roto. Así es. Familia, Dios quiere que lo conozcamos. Ese es el anhelo del Señor. Que le conozcamos y que sepamos a qué Dios le estamos sirviendo. Y no hablamos de una teoría, sino de una experiencia vital en nuestras vidas. Sí. Una relación íntima con el Señor. Y eso va a hacer que seamos hombres y mujeres obedientes y fieles al Señor. ¿Verdad? Pasamos al día jueves 18 de septiembre, César, el rostro radiante de Moisés. Yo cuando me imagino esto, César, ¿cómo era eso de radiante? ¿Será que Moisés, familia, traía ahora hay muchos, la tecnología, ¿verdad? Ahora hay unas luces LED que las ponen en los faros. ¿Cómo alumbra esto? ¿Cómo te golpea? Imaginémonos a Moisés bajando del monte con esa luz así. Era una lámpara. Una lámpara. Y de día, porque podemos imaginarlo de día. Qué maravilloso, ¿verdad? Okay. Ahora, es interesante porque Moisés había estado muchas veces en la presencia del Señor y nunca había bajado de esa manera. Así es. Y entonces está la pregunta, ¿qué hizo resplandecer el rostro de Moisés? Dice que Moisés fue transformado y su rostro resplandeció cuando él comprendió la bondad y la misericordia de Dios y fue completamente receptivo a él en respuesta a la belleza del carácter divino. Amén. Nuestros corazones y mente pueden experimentar un cambio cuando nos rendimos a Dios y le permitimos que el Señor y Rey, que sea Señor, perdón, el Señor y Rey de nuestra vida. Amén. Y me llama la atención porque Moisés no se daba cuenta. ¿Entiendes eso? Sí. Moisés no se daba cuenta. A veces tú dices, llevo 20 años en la iglesia y yo no miro cambio en mí. Pero la gente sí. Ojalá así sea. ¿Verdad? Sí, pero la gente ve. La gente ve que ya no eres el mismo, vicioso. Ya no eres el mismo mentiroso. Ya no eres aquella mujer boca de cocodrilo que estaba ahí chismeando todo el tiempo. Ya no eres así. Ya eres diferente. Y la gente mira que ya no... Mira, la hermana tal ya no es bochinchera. Y ahora se queda callada, le dicen 4 cosas y se queda callada. Pero eso que es resultado de estar en una comunión con Dios. Has aprendido a qué? A tener paciencia y a dejar las cosas al Señor, que es lo importante. Quiero leerles este texto, César, que aparece en Romanos. Romanos, ¿es verdad? Sí. No, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 3:18 dice lo siguiente, porque esto es importante. El apóstol Pablo aquí nos dice lo siguiente. Segunda de Corintios 3:18 dice así. Por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor, ¿verdad? Somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay una cita de la sierva del Señor que no recuerdo dónde está, pero ella dice, hablando de este texto, ¿y qué es gloria? Dice ella. El carácter. O sea, que cuando el apóstol Pablo dice aquí, y somos transformados de gloria en gloria, dice, y somos transformados de carácter en carácter. ¿Entiendes? Y el apóstol Pablo dice, como en un espejo. O sea, cuando tú te ves en el espejo, ¿qué te ves? Tú te miras a ti mismo. Pero la gloria del Señor va a ser revelada o la vamos a ver como un espejo. O sea, como que nosotros mismos, ¿verdad? Somos hechura del Señor. Qué maravilloso, qué tremendo. Familia, la comunión con el Señor es lo que más debemos de cuidar en este tiempo. Fíjate que el apóstol Pablo dice que Moisés caminaba como viendo al invisible. Sí. La hermana White dice que Moisés tenía un profundo sentido de la presencia personal de Dios. Él no miraba solamente a través de los siglos esperando que Cristo se manifestara en la carne, sino que él veía a Cristo de una manera especial acompañando a los hijos de Israel en todos sus viajes. Amén. Dios era real para él, era siempre presente en sus pensamientos. Qué maravilloso, qué tremendo. La pregunta es, ¿será que podemos vivir así? Claro que sí. Solo está en que pongamos de nuestra parte y digamos, Señor, a partir de hoy yo voy a comenzar a vivir una vida de agrado a ti y no importa lo que esté o lo que aparezca en contra mía, pero por amor a ti yo lo voy a hacer. Y vas a tener muchos obstáculos y muchas pruebas, pero eso te va a ayudar a crecer. Pero fíjate que es clave, si tú te das cuenta que, bueno, es real, porque la Biblia así lo dice, pero si tú eres consciente de que estás siempre delante de la presencia de Dios, vamos a vivir diferente. Amén. Haríamos cosas porque a veces nos parece como que nadie nos ve y nos atrevemos a hacer cosas que no debemos. Pero como Moisés, sabiendo que todo lo que hace Dios está viéndote, entonces tú ¿cómo te digo? Como que te estás corrigiendo, como Sí. que te exhortas. Uh-huh. Dice que este otro pensamiento en conflicto de valor, dice, Moisés no pensaba simplemente en Dios, él le veía. Amén. Dios era la constante visión que había delante de él. Nunca perdía de vista su rostro. Veía a Jesús como su Salvador y creía que los méritos del Salvador le serían imputados. Amén. Esa fe no era para Moisés una suposición, era una realidad. Amén. Y es esa clase de fe la que necesitamos. Y la necesitamos con urgencia. La necesitamos, así es. ¿Verdad? Ahora, Moisés tenía una fe inquebrantable en Dios. Porque sabía que Dios era real. Así es. Y es lo que nosotros tenemos que, César, ¿cómo te digo? De alguna manera concientizarnos de que Dios es real. ¿Verdad? Hay una alabanza que me gusta que dice, Señor, ayúdame a saber o a estar consciente de que tú estás aquí. Porque a veces pensamos que Dios no está y estamos haciendo cosas o hablando cosas o viendo cosas que pensamos que Dios no las está tomando, no las está calificando. Cuando, si estamos conscientes de que Dios está en cada latido de nuestro corazón, entonces viviríamos de acuerdo a sus preceptos y mandamientos. Nuestra conducta sería distinta. Distinta. Pablo compara el rostro resplandeciente de Moisés con Jesucristo. Amén. Y dice que la gloria de este, en quien se personificaron la ley y la gracia de Dios, supera la gloria de la ley dada por medio de Moisés. Cristo y su ley solo pueden grabarse en nuestro carácter cuando fijamos los ojos en Él, dice Hebreos 3, 1 y 12, 2. Y en virtud del poder del Espíritu de Dios, dice 2 Corintios 3, versículo 2. Amén. Solamente por el poder del Espíritu Santo entonces podemos reflejar la gloria de Dios. Moisés fue un modelo, César, ¿verdad?, que demuestra lo que Dios puede hacer en nosotros cuando le permitimos que transforme nuestro carácter y nos moldee a su imagen divina. A esto se refiere Pablo cuando habla de andar en la nueva vida en Romanos 6:4. ¿Verdad? Ahora, no solo hablemos de Moisés, hablemos de Noé, hablemos de Elías, hablemos de Eliseo.
todos esos personajes bíblicos que la Biblia nos presenta tuvieron esa experiencia, porque fueron experiencias. Sí, el apóstol Santiago dice que eran hombres como nosotros, que tenían problemas en carácter, problemas en diferentes situaciones, pero con ayuda del Señor lograron vencer. Pero ahora dice la gente, no, es que esos eran personas elegidas, ya eso ya estaban predestinados para eso. No, familia, no. Miren, Dios siempre ha tenido personas, ¿verdad?, que han sido fieles a Él, aunque no aparezcan en la Biblia. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando Elías, ¿te acuerdas que Elías estaba, que solo había quedado? Tengo 7,000 que están todavía, no han doblado su rodilla ante Baal. No los dio por nombre, pero dijo habían 7,000. Sí. Imagínate, ya Dios le ha dicho a Elías que habían 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal. O sea, que estaban obedeciéndolo a Él, que estaban haciéndole fiel a Dios. Entonces, esos que no los dio por nombre, imagínate, 7,000 nombres. El libro de Segunda de Reyes o Primera de Reyes todavía tendría más capítulos. Pero Dios quiere que nosotros entendamos de que esto no ha terminado y nosotros somos los que estamos ahora al frente de la batalla. O sea, somos los elegidos. Ay, no, es que Dios, José tenía, era el indicado, no. Para su tiempo sí. Para su tiempo sí, pero para ahora nosotros somos los que estamos aquí. Exactamente. Dijo un pastor hace tiempo, todos los evangelios terminan con un amén, pero el libro de Hechos no termina con un amén. Entonces, Hechos de los Apóstoles no ha terminado. Sigue todavía. Sigue todavía. Y entonces nosotros somos los que siguen. Me recordaste la lección que tuvimos acerca del gran conflicto, hablando de la reforma. Ajá, no ha terminado la reforma. No ha terminado la reforma. Nosotros continúa. Sí. Y nosotros somos los que estamos al frente, los que hemos sido llamados. Todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios es un reformador en este tiempo. Quiere hacer la voluntad de Dios, es un evangelista. Así que no puedes quedarte en la banca sentado ahí esperando que todo ocurra. No, hay que prepararse. Y la preparación consiste en una relación íntima con el Señor, en una comunión genuina con el Señor. Qué maravilloso sería eso, ¿verdad? Así es. Familia, nosotros tenemos que estar dispuestos a decirle, Señor, aquí estoy. Cansado porque nos cansamos. Frustrado porque a veces no nos va bien, no tuvimos éxito en el día. Pero el Señor nos está comprendiendo. Y el Señor te dice, César, yo sé que estás cansado, pero ve a grabar esa escuela sabática si yo sé que tú puedes. ¿Ah? ¿Verdad? A veces nos dice, ay, no, pero necesitamos que nos empuje. Y también nosotros ser conscientes, porque ahorita que tocaste ese tema, a veces Dios nos ha bendecido en el día y estamos cansados y por eso no vienes a culto. Es correcto. Pero entonces tú reflexionas y dices, no, si el Señor tuvo la bondad de acompañarme y de bendecirme, tengo que por lo menos ser agradecido. Así es. Y no solo agradecimiento, yo lo necesito para crecer. Para también. crecer. Entonces, usted los días de culto, domingo, miércoles, los grupos pequeños, los sábados, usted no tiene que quedarse en casa para nada. Usted tiene que levantarse, ir a la iglesia y decir, Señor, aquí estoy agradecido porque si me diste la fuerza para levantarme, ir a trabajar, hoy me estás dando doble fuerza para venir a adorar tu nombre. ¿Verdad? Que es lo que necesitamos. Familia, con esto pasamos, César, al día viernes, donde encontramos una cita. ¿Verdad? Pero, la verdad, lo que hay ahí es una reflexión. Dice que cierto día sombrío, un padre y su pequeño visitaron una catedral y estuvieron viendo ahí las imágenes de los cristianos, ¿verdad? Que estaban reflejadas ahí. Pero el sol comenzó de pronto a reflejarse intensamente en el rostro de las personas y se miraba impresionante, reluciente. Y entonces el niño le preguntó, papá, ¿y quiénes son estas personas? Y el niño le dijo, bueno, son cristianos. Son cristianos, le dijo el papá, al niño. Y esa imagen le quedó al niño, dice, grabada. Después en la escuela, el profesor le preguntó, niño, ¿ustedes saben quiénes son los cristianos? Y el niño se acordó de aquella imagen. Y él dijo, los cristianos son gente que brilla. Qué maravilloso, ¿verdad? Y así Jesús dijo, así alumbre a la luz de ustedes ante los hombres para que vean sus obras buenas y glorifiquen a Dios, el Padre que está en el cielo. Amén. Y luego termina diciendo, solo quienes brillan a causa de Dios y para Él pueden ser agentes de cambio. Qué maravilloso. Qué tremendo.
Y por eso yo quiero que meditemos en las últimas de abajo. Dice, si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos, piadosos, habría 100 conversiones a la verdad, donde ahora hay solamente una. Qué maravilloso. Elena G. White, Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 152. Qué poderoso mensaje hay aquí para nosotros acerca de cómo nuestro carácter, nuestras acciones y nuestras actitudes influyen en nuestro testimonio. Y Éxodo 34, 6 y 7, que es la clave de toda esta lección, César, es un llamado con razón, ¿verdad?, a San Juan 3:16. Sí, siempre es la misericordia de Dios, ¿no? Sí, qué maravilloso. Familia, Dios quiere, como dice San Juan 17:3, que le conozcamos. Ahora, me gusta ese texto, César, porque dice, ¿y qué es la vida eterna? Porque es una pregunta. Que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la pregunta es, ¿la vida eterna la voy a vivir cuando venga Cristo o la voy a comenzar a vivir ahora? El apóstol Pablo dice que ya tenemos vida eterna en Jesús. Desde el momento en que aceptamos a Cristo y comenzamos a vivir para Él, la vida eterna está... Sí, es que la eternidad no es Néstor, solo el lugar. No es el comienzo. No, y hablando de la vida eterna, no es el lugar, es por la persona. Por la persona que está ahí. Recuerdo que una vez tú dijiste, yo voy a amar al vacío porque está mi mamá. Sí. Pero cuando, o sea, vas por el deseo de verla, estar con ella, pasar tiempo. Pero cuando ya no está, no tiene sentido ir ahí. Pierde. Porque están tus hermanos, algo, pero no entonces tiene el mismo sabor, el mismo gozo, ¿verdad? Y eso es importante. Así que, familia, Dios nos está invitando en esta semana que nos acerquemos a Él, que nos humillemos, que seamos sinceros y le digamos, Señor, aquí estoy. Úsame, prepárame, tómame, y que todos tus planes y propósitos, yo estoy dispuesto a hacerlo contigo. Amén. Lo bueno es que todos tenemos la oportunidad de tomar esa decisión, esa oportunidad, ¿no? Valga la redundancia, de conocer a Dios y que Dios nos utilice como Moisés y podamos brillar para su gloria. Amén. Familia, gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de esta lección número 12 que estaba fascinante, maravillosa. Los invitamos para que estudiemos la última lección de este trimestre y finalizamos el libro de Éxodo y tiene un título bastante relevante, César. Tiene que ver con el tabernáculo. El tabernáculo. Para el sábado 27 de septiembre de este año 2025. Familia, preparémonos con antelación. También les animamos para que ustedes puedan conservar esta cartilla, la estudien de vez en cuando y también que ya hagan planes para conseguir la nueva. Tener la nueva, así es que ya debe estarse distribuyendo, ¿no? En las iglesias adventistas, y usted puede hacer su pedido, ¿verdad?, en cualquiera de nuestras iglesias, o también lo puede descargar la aplicación una vez que termine este trimestre, pues ella solita se actualiza. Así es. Familia, gracias por estar con nosotros. César, ¿puedes despedirnos en oración? Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por la vida que nos concediste a nosotros y por el privilegio, Señor, de trabajar para tu gloria. Amén. Oh Dios, oramos para que tu Espíritu Santo nos siga transformando, de manera, Señor, que como Moisés podamos conocerte mejor, para servirte mejor a ti y a tu pueblo, Señor. Amén. Permite, Padre, que nuestras vidas, Señor, sean un reflejo de tu carácter y muchas personas te conozcan a través de él. Bendícenos a nosotros y también a las personas que escuchan y ven este programa, Señor, para que ellos también aprendan de ti y sean una luz donde quiera que estén. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra en nosotros y nos siga transformando. Permítenos ver tu gloria, Señor, y que tu presencia divina esté en nuestros pensamientos siempre, Señor, de manera que nuestra conducta sea regida por tu gracia y misericordia en nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.